startup que quiere ofrecer servicios financieros a la población venezolana que está radicada aquí en Colombia, con el fin que pueda facilitarles lo que es la inclusión social. Porque además es una persona que está llegando acá en asilo, lo que sea, huyendo de la situación del país en el que están, si no pueden tener acceso al mundo financiero, quedan presa del mundo de los chiquitos, no de los prestamistas. No tiene otro nombre. Los gota, gracias. Entonces, ahí están los atributos. El caso. Entonces, ¿cuál fue el proceso que se siguió? Primero uno tiene que hacer el análisis del problema y del contexto. Ahí está el problema, ahí está el contexto. Con solo esa información y los supuestos que quisieron asumir en su momento todos, se llegaron a los demás pasos. Se hicieron soluciones, se propusieron alternativas de solución, etc. Aquí es importante el análisis del problema. Esto se parece mucho a lo que es el análisis de requerimientos. En la arquitectura uno tiene que tener un pie en el mundo del análisis de requerimientos funcionales. Si uno tiene huecos en esto, pues para eso normalmente uno trabaja al lado de la persona que hace el levantamiento de requerimientos funcionales. Ya sea que asiste con esta persona a levantarlos o simplemente luego se sincroniza. Una vez los documentos estén diligenciados, historias de usuario, requerimientos o casos de uso, uno simplemente los lee y va identificando cosas. Entonces aquí lo que se identifica es startup para ofrecer soluciones financieras. Eso una vez implica temas de integración. En el mundo colombiano las únicas empresas autorizadas para ofrecer servicios financieros pues son entidades financieras y bancos. Lograr un permiso de estos es completamente difícil. Entonces una startup que quiera ofrecer servicios financieros casi que por definición tiene que tener integración con alguna entidad financiera. Entonces es la primera solución que uno puede sacar del contexto. Facilitar el acceso a servicios financieros, a personas venezolanas, bla, bla, bla. Cualquiera de las instituciones financieras aliadas. Nuevamente integración. Usuarios, paridad en edad, en ingresos y nivel socioeconómico. Hay uno que puede inferir con esa primera parte. La más fácil, desarrolladores móviles. ¿Qué pasa? ¿No hay ninguno? Sí, no necesariamente, pero si lo va a hacer, ¿qué implica con la parte de nivel socioeconómico? Que se haga en Android. ¿No? Sí. Ahí pues sí. ¿Quiénes tienen poder adquisitivo para comprar un iPhone? Pues claro. Las personas que ganan relativamente bien. Hay un poco de personas que no pueden. Entonces, un Android. ¿Pero un Android de qué características? Por ahí un Huawei así bien... Gama media, podemos asumir gama media, gama baja si se quiere. Ya eso ya empieza a decir, bueno, entonces vamos a tener un aplicativo móvil, uno para todos los dispositivos o uno por gamas. Quizás, depende, todas son decisiones que ustedes toman. Pero eso se saca nomás con distintos niveles de ingresos y nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico también que implica que hay personas educadas y hay personas que no son educadas. Hay personas que el uso del aplicativo móvil va a ser muy intuitivo y otras personas que van a decir, no, yo no uso esto, esta vaina no aplica. Entonces a esas personas, ¿qué solución se les ofrece? Si no es móvil, entonces ¿qué es? Bueno, pues ahí sí le toca asumir, bueno, si la persona no tiene experiencia en el mundo móvil, pues a menos web, tradicionalito. Uno puede sentirse cómodo con el mouse, en vez de todo peñuscado entre comillas, peñuscado en una pantalla de dispositivo móvil. Todos los impuestos que uno saca con solo una línea, sencilla. La siguiente, facilidad de entendimiento y utilización. UX. Eso es breve. UX. Soporte multiinstitución financiera, integraciones. Entonces el backend debe ser capaz de poderse integrar con distintas instituciones financieras. Por ende, en algún momento deben establecerse contratos, protocolos de integración, etc. Contextos adicionales. Bajo presupuesto para el proyecto. La palabra bajo es, ¿cómo se dice? Subjetiva, pues depende de contexto en contexto. Pero lo que nos está diciendo es que no pensemos en soluciones tan elaboradas, seamos como eficientes en la solución que planteemos. Costos operacionales financiados por donaciones. De lo que saquemos debe ser relativamente económico en tiempo de producción, en tiempo de desarrollo del proyecto, y una vez esté en producción, su operación tiene que ser fácil. De nada sirve inventarnos cosas elaboradas si se lo entregamos al cliente y el cliente dice, ¿y esto cómo lo opera? O le va a costar muchísimo. Alcanza todo el territorio colombiano. Ahí te está diciendo con el primer requerimiento que van a haber potencialmente van a ser muchos usuarios en distintas zonas del país. Y con esto, nuevamente, señores móviles, ¿qué nos quiere decir? Android. No. Eso aplica incluso a los iPhone. ¿Cuál? La red. Sí. Limitantes por la red de celular.
Yo soy Tigo, en algunas zonas de Bogotá funciona una chimba y en otras esto no. Hay que funcionar en 2G, mejor dicho. Quizás, eso es una decisión. Sí, total. Entonces, si quieren hacer cosas elaboradas que requieran red más pesada, ya no aplica. Deberían ser cosas puntuales para una red 2G, por ejemplo. O que el aplicativo se comporte acorde a la red en la que está. Quizás, no sé. Que cargue una Son versión más decisiones. ligera, puede ser como Facebook. Son decisiones, exacto. Ese es un buen ejemplo. Descargas el aplicativo de Facebook en celulares viejos, sencillos, el aplicativo es muy sencillo, Sí, es sí, muy... Lo usas en un celular de gama medio o alta, ya cambia por completo y la cantidad de datos que se transfiere es muchísimo mayor. Claro, sí. Ese es un gran ejemplo. Planes para ampliar la base de usuarios a otras poblaciones vulnerables. Negritudes, etcétera, 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 desplazados. Entonces, vuelve y apoya el tema de distintos niveles de ingresos y niveles socioeconómicos. Y el último, el que el CEO es como venezolano. ¿Eso que nos vende? ¿Qué nos dice? ¿Eso en qué afectaría? Algo muy importante. ¿Que después se quiera desplegar en Venezuela o qué? No. Vos con cualquier arquitectura que plantees, siempre debes tener el concepto de el sponsor. En gestión de proyectos existe este proyecto. Alguien que patrocine el proyecto. Aquí lo que se necesita es alguien que te patrocine la arquitectura y no que patrocine con plata, sino que sea el defensor de eso, que si ese man dice que sí, todos los demás personas que puedan verse afectadas se queden callados, listo, apoyemos el proyecto. Todo proyecto tiene detractores, todo proyecto tiene detractores. Por ende la arquitectura que estaba amarrada también la va a tener. Pero si tienes el apoyo del tipo de la punta de la pirámide, que es el que da apoyo, al ser el personaje como venezolano, quiero entender por el contexto. Es una persona que se siente identificada con sus compatriotas que están acá. Por ende esa persona sí o sí va a dar el apoyo que se requiere. Y va a vigilar que se aplique esto. Va a ser el primero que decir, pero venga, usted está haciendo un aplicativo demasiado elaborado, que me va a costar mucha plata y que le está apuntando a personas que vienen ya con iPhone en el bolsillo. Nomás vienen en el puente en Cúcuta, ¿cuántas personas pasan literalmente el río que está por debajo? Entonces, eso es la parte importante, análisis del problema y del contexto. Y nomás vienen con frases sencillas, los supuestos que se van sacando. Y no son supuestos locos, son válidos. Disponibilidad de la red. ¿Cuántos de ustedes hacen esos aplicativos móviles teniendo en cuenta la red en la cual se va a ejecutar? Todo el mundo parte del supuesto. Asumo que es 4G. Claro. Ya. 5G, sí. Cuando ya sea masivo, todo el mundo asumirá 5G. Claro. Pero hay ciertos aplicativos en los que no va a aplicar eso. Voy. Listo. Pasa a la siguiente. Con eso entonces viene el tema de lo que son los atributos de calidad, con el problema de identificar cuáles fueron los que valen la pena. ¿Cuáles de todos esos son los que se maximizan o no? ¿Escogimos cuántos? ¿4? Sí. 4 atributos que fue seguridad, disponibilidad, agilidad, escalabilidad creo que fue. Listo. Se escogieron esos. ¿Por qué se escogieron esos? Básicamente todo el mundo aquí opinó, se hizo votación de cuál tenía más puntos y esos fueron los que ganó. Aquí, digamos, somos una mesa de arquitectos, una mesa de ingenieros opinando. Normalmente el grupo de arquitectos o el arquitecto le toca solito esto, pero el arquitecto no se las inventa, lo cruza con el problema. ¿Por qué agilidad? Porque hay que estar metiendo de funcionalidades nuevas constantemente. La idea es que sea fácilmente cambiable. ¿Por qué escalabilidad? Por el requerimiento que dice que se va a ampliar la cantidad de usuarios. Porque, ¿cuál fue la otra? Seguridad. Pues es tema de plata, por definición, tiene que ser segura. Disponibilidad en todo el territorio colombiano. Entonces son atributos que fueron seleccionados directamente del texto que nos dieron. Entonces miren que ese texto tan sencillo que literalmente me lo inventé en 10 minutos. Todo lo que uno puede llegar a identificar. Ay, ¿qué hice? Ush. Sorry. ¿Qué pasó? Y ahora sí. Seguí. Y aquí viene el tema, sigue la siguiente, el tema de los trade-off. Cada atributo de calidad maximiza o afecta a los demás. Por ejemplo, seguridad siempre castiga performance. Siempre. Disponibilidad, normalmente seguridad castiga a todo el mundo. Aquí, y con esto, entonces, si quieres seguir unas más, viene el tema de la arquitectura de referencia. Y es, bueno, en este caso tenemos 3 arquitecturas de referencia: arquitectura monolítica, arquitectura de microservicios y una arquitectura ahí en la mitad. Avancemos más y en su momento, más. Avanza. Más. Bueno, espérate que te pasaste en una cosa. Retrocede.
se hizo la diapositiva con Vení. Esa, pero hay una que este cosito está aquí. Mejor. Estos son los atributos de calidad de ejemplo de las 3 arquitecturas de referencia. En el caso de microservicios, uno de estos se maximizan y otros se castigan. Entonces, le pregunto a los que no estuvieron, ¿quiénes creen que con microservicios el performance se maximiza? ¿Nadie dijo nada? Ay, ¿qué pasa? Voy. No, o sea, no es pregunta de ciencia de cohetes, básicamente ¿qué han escuchado? O sea, ahí opinen, por algo también están acá. ¿Qué han escuchado? Al contrario, si divides la base de datos, microservicios, mejor el performance. O sea, que con microservicios mejora el performance. Es más escalable. Pues es otra cosa. Sí, es más escalable. Listo. No. No. ¿Qué le pasó a ese cosito? Devolvete. Eso, ahí, míralo, aquí está. Con la arquitectura de microservicios, la agilidad se maximiza porque puedo hacer cambios puntuales en los servicios de negocio que necesito. El deployment y la testabilidad se maximiza porque puedo testear individualmente sin afectar a los demás. El deployment puede hacer despliegues no más de los cambios que requiero. La escalabilidad, es cierto, microservicios es la más escalable, pero tiene un performance horrible. ¿Por qué? Porque una práctica que se tiene es servicio A llama servicio B llama servicio C. Todos son canales por la red. Si la red es perfecta, tendrá una latencia de 50 milisegundos. En estos 3 llamados, más en las bases de datos, estoy agregando fácilmente 200, 300 milisegundos, no más en viajes de red. A eso súmele lo que cada microservicio va a hacer. No tiene buen performance, simplemente no la tiene por definición. Y con esto uno no lo soluciona. No es que hagamos los microservicios en Go o hagámoslos en Node.js. El lenguaje no afecta el tiempo que viaja la petición de un nodo a otro. Lo puedo hacer en Java, que es el más lento, y aún así se va a demorar lo mismo. No estoy ganando nada. Entonces es importante tener esto claro. Al tenerlo claro, estoy haciendo el análisis de trade-off con el tema de la arquitectura de referencia. Aquí, como nosotros habíamos seleccionado que el tema de agilidad y deployment era la que más sobre todo agilidad y escalabilidad eran más importantes, pero también estaba performance. Era o maximizamos todo y miramos cómo compensamos performance, o nos vamos con otra arquitectura que tenga todo en la mitad. Son decisiones que ustedes toman. El siguiente paso sería compensar atributos de calidad débiles. Eso sí no lo vimos la vez pasada. Y ahí uno cómo lo hace. Primero con arquitecturas complementarias. ¿Quién ha escuchado en microservicios el tema de usar microservicios con eventos? Que se comunican los microservicios por eventos. Listo. Eso es un patrón de arquitectura o otro estilo de arquitectura. Estoy combinando 2 arquitecturas en una sola. Que es básicamente la arquitectura que nos comentó que se hizo Mafia. Bueno. La charla la vez pasada de María Fernanda, la arquitectura dirigida por eventos. Al combinar microservicios con arquitectura dirigida por eventos, de una cierta forma, el performance puede quedar un poquito más arriba o maximizado al tope. ¿Qué le estoy añadiendo? Complejidad, porque ya es arquitectura de microservicios combinada con arquitectura orientada a eventos, temas de colas, ahí se le mete más ruido y ahí toca revisar eso con temas de proyectos. Por ejemplo, si el proyecto, las personas asignadas al proyecto, y ahí sí sin ofender, pero es un proyecto relleno, completamente copado de juniors, esa arquitectura no va a funcionar. ¿Por qué? No porque la arquitectura sea mala, es porque a los juniors les va a quedar grande desarrollarla. Porque le tocaría al arquitecto, que ojalá tenga la experiencia de implementarla, estar con cada uno de ellos explicándoles el tema. Es muy difícil. Ahí sí ya toca compensar el equipo con más bien, metamos bastantes seniors para que la arquitectura sea viable. Si no, el desarrollo va a quedar feo. El Cuba va a ser imposible hacerlo, no se va a ganar nada. Entonces a eso me refiero con arquitecturas complementarias. Hay una arquitectura puntual en la cual en microservicios puedo darme el lujo de tener una única base de datos, pero ningún microservicio le pega a la base de datos. No tengo base de datos como tal. La base de datos está
está como un sistema aparte, está completamente aislada, encapsulada con un sistema de colas. Entonces los microservicios lo que hacen es, tienen cachés locales y esos cachés se sincronizan con la base de datos a través de uso de colas. Supremamente compleja, pero el performance... What? Ya. Esa arquitectura funciona algo así. Si bien no vinieron a la de No, los- esa es otra. Se la perdieron. La arquitectura que les planteo es que tengo servicio A y su hermanito, servicio B y su hermanito. Su copia para el tema de escalabilidad. En vez de tener que todas las bases de datos de todos los servicios le peguen a la base de datos, lo que tengo aquí es un microservicio de escritura, un microservicio de lectura, separación de responsabilidades, CQRS. Tengo aquí un servicio que lo que hace es como una actualización para otro contexto y aquí tengo colas. Este señor escribe una cola, este señor viene para acá, viene y lee, devuelve por otra cola, responde. Como este señor tiene un caché, el caché de acá se replica acá. Entonces los microservicios nunca, para ir a leer, nunca tienen que ir a la base de datos como tal, pasan por este señor. Pero que estoy agregando, mi base de datos puede ser por acá, completamente ácida, completamente consistente. Pero aquí ya estoy agregando consistencia eventual. Entonces tengo ahí, por pensar performance, estoy metiendo un tema de consistencia eventual. El otro tema es más puntos de fallo, más canales de red. Pero nunca tengo que ir a la base de datos. Entonces, digamos que el comida entre los aplicativos se queda aquí. El aplicativo hace comida aquí en su caché y este por debajo sincroniza. Si necesito leer, escribo en otra cola, necesito escribir. Necesito en otra cola, este viene y escribe. Que mi base de datos era Oracle y la pasé a Mongo. Los únicos servicios que se han afectado son estos. Son los únicos que conocen el protocolo de abajo de la base de datos. Estos señores no se ven afectados. Este servicio de actualización es cuando tenés un sistema aparte, un sistema tercero, que viene, le dice señor, escríbame acá, actualízame. Entonces este señor sabe que viene a actualizar acá y notifica a los servicios, vea, un tercer aplicativo, independientemente de mi contexto, actualizó, sincronice. El dibujito está más o menos sencillo, pero vaya, implementenlo. Todo está basado por colas. Entonces, con esta arquitectura, el performance lo maximizo al tope. Pero estoy metiendo complejidad, estoy metiendo consistencia eventual. Ya tienen que revisar uno, el equipo sabe qué es eso, sabe cómo manejarlo, sabe compensarlo. Cuando se hace eso, ¿cómo los otros microservicios? Aquí todos los microservicios tienen un sistema de cacheo, pero tiene que ser un sistema de cacheo replicado. O sea, no es si estamos en Java, no es el hashmap, eso no. Tiene que ser en Java, por ejemplo, sería Hazelcast, que es una librería para caches distribuidos. En Hazelcast vos lo configuras y le dice, vea, usted va a conocer a sus hermanitos a través de un protocolo de multicast. Entonces eso lo embebes en tu microservicio y con eso ellos se sincronizan entre sí. Es en el mundo Java. Y ahí ya viene la parte de la tecnología de infraestructura. Digamos, nos vamos con esta arquitectura complemento para subir. Listo, la pregunta es, Java en teoría es factible. Java tiene todas las librerías posibles para hacer esto realidad. .NET creo que también. A alguien se le ocurrió llegar a esto y de antemano dice, porque la moda, vamos a hacerlo en Go. Go me ofrece todo esto, hay librerías de Go para eso, o hay productos tipo Redis que permiten hacer algo así. El problema con Redis es que ya es un caché distribuido, es otro tipo de caché. Aquí es un caché replicado. Entonces ahí es donde viene ya el tema, la selección de tecnologías. Venga, yo primero ya seleccioné mi problema, tengo mi problema, ya seleccioné atributos, tengo mi arquitectura de referencia, ya sé cómo por las teorías de la arquitectura se me van a maximizar, ahora sí implementemos. Por ejemplo, Go en este contexto no lo veo factible, porque necesito algo de caché distribuido. A no ser que exista la librería o que exista el producto para eso, no lo veo factible. Lo mismo en Node.js, lo mismo que sé yo, un Ruby. Puede que sí, puede que no. Ruby es más viejo, entonces puede que ya tenga algo construido. Aquí yo veo Java.NET. Y .NET lo pongo en las dos porque .NET depende de la versión. Si es .NET Full, el licenciado, fijo, va a tener algo. Pero si es el .NET Core, que es una versión como toda peluqueada del licenciado, hay que ver. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en la charla pasada, antes de hacer todo este proceso, estábamos apenas por acá
Y ya todo el mundo estaba diciendo, no, pues eso se puede hacer en Java, eso se puede hacer en otros lenguajes. El lenguaje es lo último que uno selecciona. La base de datos es lo último que uno selecciona. Las tecnologías se seleccionan al final. Ese proceso, ¿quién lo hace? El arquitecto que define el proyecto. Normalmente aquí nosotros esas definiciones ya vienen porque hubo alguien del lado del cliente que ya hizo este análisis y tomó la decisión. Bueno, se espera que haga el análisis. Muchas veces simplemente es por moda. No, voy a hacer un aplicativo para pedidos y sería bueno hacerlo por microservicios y hagámoslo en Go. A ver cómo nos va. Listo, lo hacen en Go. Pero como no hicieron el análisis, nunca tuvieron en cuenta que el performance por default se les va a caer. Y como tampoco hicieron buen diseño de microservicios en cuanto a lo de Bounded Context, que cada microservicio pertenezca a un dominio determinado de tal forma de minimizar comunicaciones entre sí, terminaron todos los microservicios llamándose entre sí. Me estoy comiendo el canal de radio. No hay un lenguaje único. Eso. Entonces se saltaron un montón de cosas. Y digamos, vainazo se lo he hecho en su momento a Rappi en su momento. Gracias. Rappi en su momento se metieron, migraron el monolito a microservicios, dijeron Go, se chocaron. Go es muy buen lenguaje, súper rápido. Por temas de performance yo lo escogería. Pero el performance a nivel unitario, aquí lo que importa es el performance del todo. Entonces mire que el performance del todo yo ya digo, si Go no tengo algo para manejos de cachés, no sé, les toca la investigar. Lenguajes que de una está para afuera, PHP. Esa vaina no. Chao. PHP no. Node.js, interesante, pero creo que todavía le falta ese tipo de cosas. La mayoría de lenguajes modernos, Node.js, Go y Python, son muy buenos. Puntualmente son mucho más rápidos que .NET o Java, pero evolucionaron en contextos puntuales. Python está evolucionando muchísimo en temas de Machine Learning. Y sí, la mejor opción, y es una discusión. Uno puede hacer exposición de servicios con Python, sí, lo puede hacer con este framework que se llama Django, uno lo puede hacer, listo, perfecto. Pero llegas a un punto en donde te quedas. Lo mismo con Node.js, evolucionó mucho para temas de precisamente exposición de APIs. Bacano, está Express, está la versión licenciada Strongloop, algo así, que es de IBM, etc. Pero también llega un punto en que se queda. Go, bacanísimo, pero está demasiado bicho, en mi opinión está demasiado bicho. Y con la nueva versión que van a sacar, falta ver. Ahora, eso no quiere decir que solamente es lo único que uno tome en cuenta. Viene la parte de infraestructura y entre comillas, digamos, DevOps. Uno puede hacer mezclas en Docker, de tener mi aplicativo Java, meterlo en un contenedor Docker, que ese contenedor tenga todo ya preconfigurado para de pronto delegarle responsabilidades del tema de caché, que ya no sea responsabilidad de la codificación en Java o la codificación en PHP o la codificación en Go, sino que sea como una comunicación entre el desplegable dentro del Docker y algo que también está dentro del Docker que te va a hacer la sincronización. Existen los componentes. Por ejemplo, existe el componente para proxy. Vos ya no necesitas tener configurar a pata un Apache, configurar un Nginx a pata para hacer balanceo de cargas. Usas HA proxy y de una vez se hace mucho más fácil. Ya están las soluciones ahí montadas. Habría que buscarse una solución de caché distribuido a lo Linux. Tengo mis copias, monto mi aplicativo y cómo mi aplicativo se puede comunicar con esa capa. Si solucionan eso, perfecto. Ya soluciona un montón de cosas. Y miren, entonces ya vuelvo a compensar. Digamos, puedo seleccionar Go como lenguaje y compenso de la falta de madurez del lenguaje, no tanto, sino del ecosistema Go con cosas que Docker me puede ofrecer. Porque Docker como ecosistema es mucho más maduro que cualquiera de estos otros lenguajes. Entonces ahí empiezas a compensar, a hacer combinaciones. Lo cual vuelve y nos lleva al tema del proyecto. Consigas desarrolladores que sepan todo eso. Y otro tema importante, la transmisión del conocimiento de todo el análisis que hace el arquitecto a los desarrolladores. Esa parte es difícil. El arquitecto se va, ¿quién queda a cargo? Se va porque lo meten para otro proyecto, simplemente muchachos, me salió un nuevo trabajo, chao. ¿Quién queda a cargo? Todo el know-how. Entonces, ahí viene el tema ya de documentación y eso, pero sí es la parte aburrida de la arquitectura. Entonces, este es básicamente el proceso que uno debe seguir para definir la arquitectura. Nótese, tecnología va al final. Todo lo previo es conocimiento. ¿Qué documentos tú mencionas, recomiendas para todo esto? Si es necesario, no es necesario. ¿Documentos para aprender? No digo, es decir, si en un proyecto te piden, bueno, explíquenos la arquitectura, comentamos ya. documental, que nos diga qué es lo que vas a hacer. No, con la guía de arquitectura. Sí, el documento de arquitectura de todo esto. ¿Qué formatos, qué recomendaciones? Ahí, en mi opinión, ahí sí toca ese el documento de toda la vida, el de las vistas.
diagramando en UML. ¿Por qué UML? Porque se supone que es el lenguaje que todos entendemos. Se supone. En realidad no. Yo escuché en algún momento un medio trending ahí que decía que como que UML ya como que no. Sí, no. Porque es que en la práctica eso no funciona. Yo he hecho documentos de arquitectura usando muñequitos de PowerPoint. ¿Por qué? Porque mis clientes son la gerente de mercadeo del banco, la gerente de captación del banco, el vicepresidente de operaciones del banco, entonces gente que sabe otras cosas pero no en tecnología. Claro. Les pongo un cuadrado con 2 cajones a un costado, una flecha con unas multiplicidades ahí, una flecha rellena, una flecha abierta. No jodas, marica, o sea, ellos dicen algo, ustedes toca versión para adultos. Entonces, ahí lo importante es que haya en el documento algo que explique el diagrama, que no sea que vos lo entendas de una forma y vos lo entendas de otra. Y no, porque como estamos usando un lenguaje visual no estándar, vos entendés uno y vos entendés otro. Pero se la vamos por UML. UML se supone que es estándar, pero ¿quiénes de aquí saben leer bien UML? Nadie. Levante la mano. No. Yo tampoco la levanto. Yo me sé los que me sé, de resto. Diagramas de secuencia. No. Los de diagrama. comportamiento. Se diagrama lo odio. Clases. Lo odio. Gas. Entonces el tema de las vistas, yo normalmente qué documentos hago. Incluso ahorita en temas de Scrum, yo hago todavía documento de casos de uso. Pero me explico. Más bien, no hago el diagrama de casos de uso, no el documento clásico que uno conoce. Digo el diagrama porque es fácil. Hagámoslo. Muñequitos. Queremos ver muñequitos. El usuario tiene que loguearse, entonces tengo un rombo, login, y el usuario y la flecha. Ya ahí estoy diciendo, el usuario se loguea. Se lo entiende cualquiera. Hago el diagrama completo de funcionalidades y listo. Ya tengo mi diagrama de casos de uso y hago aparte una descripción por encima, ya en el documento tonto que nos tocó de pronto a vos y a mí, algunos, horrible. Listo, diagramas de uso y con eso que explico, la parte funcional. El siguiente diagrama que yo hago es el que acabo de dibujar, cómo están todos los componentes relacionados. Ahí no pinto infraestructura, solamente componentes, cómo están relacionados, todo eso y toca explicarlo. El diagrama que ahora hice se hace bonito y el siguiente paso es escriba. Entonces escriba todos los temas. El siguiente diagrama sería ya cada uno de esos cajones zoom. Entonces ahí ya entra, si esos cajones están hechos por ejemplo Java y se está usando de internamente, entonces pum, para ver el hexágono, no sé qué, todas las vainas, si usaron ese modelo. Si simplemente usaron modelo por capas, pues que se muevan las capitas, los dados, los controladores, los servicios, etc. Como tal. Si se usa Express y con Mongo los dados casi no los tiene, eso es una clase que hace de todo, pues pinto un cuadrado, ya, eso es uno hay que hacer. Listo. Y el siguiente diagrama ya es el diagrama de despliegue, que ese es importante. Ahí sí es importante porque ahí coloco servidores, coloco los nombres de servidores, coloco IPs, coloco protocolos de comunicación, coloco más cosas. ¿Y ese a quién le sirve? Al man de DevOps. Le pinta eso y diga, listo, ¿y esta vaina cómo le instalo? Ah, estos cajones de acá van en varios Docker acá y se instalan en la máquina A. Estos otros Docker, máquina B, IPs para hacer la comunicación. Entonces ahí toca levantar toda esa información. Y ya no hago más. Porque el resto ya es tema de... O sea, yo no haría más. Si me piden hacer más porque el cliente pidió más, pero yo no lo haría más por temas de tiempo. Es muy harto hacer ese documento. Claro. Mamoncísimo. Y si es en inglés, peor. Sí, claro. Entonces, si quieres avanza mucho más, porfa. Más. Ya hicimos el tema de los... Listo, dejémoslo ahí. No, devuélvete una. Ahí. Entonces, este es el proceso. En temas de documentación, así toca. Obviamente, este documento es muy alto nivel, por eso arquitectura es diseño a alto nivel. Ya para transmitir el detalle, pues ahí es donde uno se espera que los desarrolladores hayan seguido prácticas obvias, pues, prácticas sólidas, que el código sea casi como autodocumentado, que uno entienda el nombre del método, qué significa, que los atributos sean dicientes. Pues, O sea, por lo menos en mi caso yo solamente pido que los métodos públicos sean dicientes. Ya dentro del método, esa vaina que chorrera hace, bueno, uno lo puede empezar a revisar, por lo menos que uno vea el método, ya esta vaina loguea, listo, y no que diga log 0001. ¿Qué es esa joda? O sea, nombres dicientes, un nombre que diga login, o login con credenciales, o login con token, o sea, que uno diga, ya, nombres largos, no que diga login, y que no le toque adivinar por los parámetros con la sobrecarga, decir, este login recibe 2 USR y PW a usuario por contraseña, listo. USR y TKR, un token, ¿y cuál token? JWT, soft token, bueno, ¿cuál de todos los tokens que hay posibles?
Entonces, que no le toca adivinar, sino que uno vea. O la mejor, usuario, contraseña, pide todo, usuario, contraseña, token, y al final hay una puta bandera que es el que funciona internamente como un switch. O sea, eso no, solo por prácticas de codificación, no, parta eso en varios métodos. O sea, tener esa bandera ahí para saber si es 1, váyase por un lado, si es 2, entonces lo que sea de esta forma. Y lo hacen o no, se ve. Entonces, son prácticas de codificación, la práctica sola y los principios de diseño, pero aquí no lo meto porque pues, la charla es de arquitectura, no de diseño. Pues, pero se supone que ahí sí ya todos, incluyendo los juniors, ya deberían saber eso. O por lo menos ya la están implementando. Es que ahí ya es donde entra, venga, no, ahí, sos junior y qué, pero pues marica, miran, o tamaños de métodos de 100 líneas. Parta de eso, etc. Temas de tecnologías, ahí es donde importa es tener herramientas de análisis estático de código. De nada me sirve tener algo en un lenguaje super guau si no tengo herramientas que me hagan análisis estático de código. Entonces ahí toca revisar, por ejemplo, Sonar. Venga, Sonar, ¿qué lenguaje soporta? Ya, listo, perfecto, fue creado para Java. .NET lo soporta. Sonar soporta Go, soporta Node.js. Y que entienda que el código es código JavaScript para Node.js, no código JavaScript para front. Porque los criterios de diseño difieren. Entonces, una herramienta que en verdad sirva, porque en el caso de JavaScript, falsos positivos a la nota. Entonces, ahí es donde vuelve y juega. Entonces, el tema de la calidad de código es importante y mi herramienta no soporta los lenguajes WoW, pues para que seleccione el lenguaje WoW. O selecciono el lenguaje y compro una nueva herramienta, o la herramienta se queda y me quedo con lenguajes viejos. Entonces, ahí viene el tema de la herramienta que estoy usando es open source, es paga. Si la estoy pagando y no tiene soporte, ya toca usar lenguajes viejos, les toca usar Java. Ya. A mucho de su dolor les toca usar Java. Olvídense de Go, olvídense de Node.js. Pero si la herramienta es open y soporta cosas modernas, listo, bacano. Se puede hacer cosas. En tema de arquitectura también tiene que ver cómo se le va a entregar al DevOps. Cómo este man va a hacer lo suyo. Entonces le toca a uno sentarse con el DevOps y decirle, venga hermano, ¿usted cómo trabaja? No, entonces a mí entreguen un Docker con estas características. Bueno, el Docker una entrega es el documento Docker con estas características. Hágame el deploy de la imagen en un repositorio Docker y dígame qué comandos tengo que usar yo para subirlo. Ya, eso es lo que uno le tiene que decir y hasta ahí llega uno. A partir de ahí, ya. Quizás decirle al DevOps más o menos cómo son las estrategias de escalabilidad que va a tener para crear N nodos para el balanceador de carga, ese tipo de cosas. Uno da como ciertos lineamientos. Es una combinación porque el DevOps ya tiene sus estándares, entonces le toca a uno coger esos estándares y meterlos acá y mirar que el código soporte esos estándares. Entonces, listo. Y finalmente el tema de llegar a ser arquitecto, que por aquí me acuerdo que a vos y creo que a ustedes dos les dolió el tema de la primera, dejar de pensar como desarrollador. Que me hicieron la pregunta de ¿a qué se refiere? ¿A qué me refiero con esta? Es uno como desarrollador primero, uno está acostumbrado a pensar casi que con las manos, es decir, si lo puedo codificar, puedo ver el código, lo puedo compilar, lo puedo entender. Entonces, la buena crítica, y creo que alguna vez en el chat lo tuvimos, que se decía que si el arquitecto debe o no desarrollar, era porque decía uno, es que el arquitecto debe poder desarrollar, y sí, debe poder desarrollar, pero eso no quiere decir que el arquitecto necesite codificar para tomar decisiones. Aquí no hemos codificado nada y ya se han tomado decisiones, se tomó la decisión de la arquitectura, una estrategia para subir el performance, etcétera, se seleccionan tecnologías y no se ha codificado nada. Entonces el primero es dejar de pensar en la base de datos, dejar de pensar en mis Docker, dejar de pensar en mi Nginx, dejar de pensar en mi Go y pensar en arquitectura. Eso es lo primero. Y luego el tema de blanco y negro. El arquitecto, el desarrollador siempre, no, eso es muy difícil, eso no se puede, eso toca rehacer un pocotón de vainas. Y vas a mirar, eran 4 if que había que hacer. Ya. Que sí, de pronto sí requiere un reproceso de volver a probar, es cierto, pero la acción de desarrollar eran 4 if. ¿Qué tan difícil es meter 4 if? Meterlos es fácil, quizás es saber en dónde los meto, ahí sí, pero meter 4 if, 20 minutos, ya, y estoy exagerando. Dejar de pensar en blanco y negro, lo que pasó la vez pasada aquí, que yo mencioné que en mi proyecto en los Git no hacemos pull request, porque el cliente nunca nos dio la funcionalidad. Entonces dicen, no, que cómo así, que con eso uno no puede trabajar, con SVN uno cómo hacía. O sea, siempre hay formas para poder trabajar. Entonces dejar de pensar en ese blanco y negro, no es que Java es malo, que feo, yo soy solamente Node.js. Sí, es cierto todo lo que están diciendo, pero
tecnología seleccionada. Si usted quiere imponer sus tecnologías, entonces conviértase en arquitecto para poder dar argumentos. Pero, y la otra, contraargumente con hechos, pero no por sentimientos. Mucho desarrollador contraargumenta es con sentimientos. No, es que es muy difícil. ¿Pero por qué difícil? No, es que al final nunca da ningún argumento. No dice por qué es difícil, solamente dice el sentimiento que le parece difícil, pero no da hechos. Hecho es de sentarse, veas que me toca refactorizar 5 o 7 clases. Esas 7, otras 5 desaparecen, entonces todas las pruebas unitarias que ya tenía hechas tengo que desaparecerlas. Las clases que cambian tengo que refactorizar pruebas unitarias. Eso es hablar como desarrollador senior, y así es como se tiene que hablar como arquitecto. El tema de conocimiento para tomar decisiones, por allá Alejita le estaba mencionando, y eso. ¿Ustedes han escuchado la frase de jefe es jefe aunque mande mal? Ajá. Listo. Esa frase es interesante, uno, porque uno siempre se la tira como a jefe, ¿no? Listo. Se la tirarán a uno y uno se la tira a los jefes. Pero hay un tema que es importante y es por qué el jefe es jefe y por qué ustedes no son jefes. Yo tampoco soy jefe, ¿no? Palanca. Bueno, aparte de eso. Yo no soy jefe, ustedes tampoco, pero hay jefes, hay gente que es jefe. Los Scrum Master, por ejemplo, porque ellos sí. Yo soy un punto intermedio, líder técnico. Yo porque sí lo soy y ustedes no. Ah, es que usted es senior. Vecino, ¿cierto? Ah, es que usted tiene más experiencia. También. Ah, es que tiene pronto más estudios. Quizás, ahí sí, depende de cada uno. El tema es en las decisiones. Los líderes, los arquitectos, los líderes técnicos tienen la capacidad de tomar decisiones. Aleja tomar desde un momento, no, pues uno cómo toma la decisión. Pues, tomándola y a la de Dios, básicamente. Entonces, eso refleja, uno, en tu caso, falta todavía para tomar decisiones y sobre todo sustentar la decisión y sostenerla, defenderla. Uno debe tener la capacidad de tomar decisiones. Por eso los jefes son jefes, porque tienen la capacidad de tomar decisiones. Yo tomo la decisión de irme por acá. Yo tomo la decisión de despedir 5 o 15 personas. O sea, tienen esa responsabilidad, buena o mala, pero tienen la responsabilidad. Tomen decisiones buenas o tomen decisiones malas, las toman. Lo peor que le puede pasar a un proyecto es dormirse por falta de tomar decisiones, de esperar siempre tener toda la información para tomar una decisión. Nunca avanzar, en algún momento hay que tomarla y alguien debe tomar decisiones fuertes. Entonces, si alguien llega al proyecto y dice el arquitecto, no, que Node.js no va a ser, va a ser, no, con un lenguaje viejo, qué sé yo, no vamos a hacerlo en Visual Basic, el aplicativo. ¿Por qué? Porque se me dio la funcionalidad. Ya, el man sostiene. Hay aplicativos todavía en COBOL y funcionan. Y funcionan. Que en 15 años no sé quién le va a soportar eso, pero funcionan. Entonces, tener la capacidad de tomar decisiones. Ah, que todo el mundo quiere microservicios porque es la moda. Pero llega el arquitecto y dice, no, nos vamos con un monolito. Ah, pero es que eso es trabajar 15 años en el pasado. Falso, realmente es trabajar como 30 años en el pasado, pero los monolitos funcionan. Claro. Y funcionan, si se hacen bien, funcionan bien. Entonces, es tener la capacidad de tomar decisiones. Entonces, por eso digo, conocimiento, para tomar una decisión, debo primero haber estudiado arquitectura, patrones de diseño, lenguajes de programación, en temas de EOS, infraestructura, Linux. Cuando yo me empecé a meter en temas como de despliegues con Docker, dije, no, pues yo aquí pierdo el tiempo, venga. El Linux básico, y ya. Ahora sí pasemos otra vez a Docker, que ya entendí. Tener estas capacidades. Y las capacidades de comunicación, capacidades con la gente y capacidades de management. ¿Ya todos pasaron por la categorización? Sí. ¿Les suenan esas palabras? Sí. ¿Listo? Ahí tienen. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Yo me quedé con la que estaba, No, porque padre. precisamente por temas de people skills, comunicación y Sí, management, yo también. no pude subir. Sí, yo también igual. No pude subir por esos temas. ¿Todos los demasiado? ¿Por qué comunicación? Respetos. De nada sirve que definas una arquitectura si no sos capaz de venderla al cliente, venderla a tu equipo. No sirve. Entonces, por eso también decía en esa discusión, a mí realmente no me importa que el arquitecto desarrolle o no. Me importa sí, en mi caso. Me importa es que ese man sepa comunicar. En mi caso, ahí yo me estoy poniendo como si yo fuera un líder, un Scrum Master, un gerente de proyecto. Si yo voy a contratar un arquitecto que tenga esto. Ah, si sabe no programar, me importa 5 metros. Lo compenso con un desarrollador senior. Lo compenso, que sea ese el apoyo. Necesito un man que sepa hablar. Necesito un man que sepa tratar bien a la gente. Que la sepa, que sepa tratar. Que sepa cómo endulzarle lo de un cliente. Cómo coger las brutalidades que un cliente dice y transformarlas en algo que el cliente compra. Una vez me pasó esto, hice en un banco. Estábamos definiendo arquitectura. En ese entonces los bancos netamente SOA, entonces todo lo definimos como servicio web SOA. Entonces básicamente definimos
el componente que expone la interfaz y simplemente pusimos WS SOA. Ahí para los que están atrás puedan ver. Ya, sencillo. Todos los componentes están así, los canales de comunicación y eso. Y el vicepresidente, no sé quién carajos de un proveedor de esas grandes marcas llegó a venderle qué carajos, que el caso es que ese man quedó aquí en la cabeza con la palabra API. API. Dice, ¿y por qué SOA? Porque estamos trabajando con tecnología hace 20 años. ¿Por qué no los APIs? Entonces yo estaba pensando en modo desarrollador. Era el arquitecto, pero en ese momento estaba pensando en modo desarrollador. O sea, era una mierda. Desde el punto de vista de desarrollador, ¿qué es la diferencia entre un API y un servicio web SOA? Es lo mismo. Tiene una interfaz, tiene un contrato, cada campo tiene un tipo de dato, tiene una longitud, tiene un poco de ganas. Eso es lo que uno dice en XML y pues JSON. Es la mierda. Protocolos de errores, es lo mismo. Yo decía, este man que traté de argumentarla en términos bonitos y el man API. Siguiente iteración. Vamos a renombrar eso a API. ¿Sí? A la API del banco. Ya. API. Le puse el API porque el man quería, no quería, o sea, no me iba a meter en una discusión tonta. API. ¿Cómo se implementó? Como servicio web SOA. Ya. Es tener la capacidad de entender, ay, este man ¿a quién le habrá metido ruidos? Y como muchos no entienden bien de los temas, entonces mezclan y dicen brutalidades, entonces uno combina el people skills con el communication skills. O sea, cojo la brutalidad que el man dice, la entiendo, la transformo y en vez de decirle algo elaborado, simplemente le saco los otros crayones y se da rapidito. Ya, lo cambiamos a API y listo, aprobada la arquitectura. La implementación fue exactamente igual como la teníamos pensada, todo por SOA, por servicio web, buses de datos, todo el cuento. Pero le pusimos API y ya quedó contento. Simple, así de simple. Y management, normalmente el arquitecto es el segundo de los proyectos, está el gerente de proyecto o el Scrum Master, como lo quieran llamar, y se necesita un arquitecto o líder técnico, normalmente hacen los dos roles al tiempo, porque la arquitectura por lo general se hace fuertemente al inicio y se va iterando en cada etapa. Si es en agilismo, entonces se itera, pero ya no es tan fuerte a medida que avanza el proyecto, ya llega un momento en que la única forma en que el arquitecto vuelva a aparecer como arquitecto full es que hay un cambio de requerimiento fuerte que dañe todo. De pronto, definimos la arquitectura de ahorita y llega alguien diciendo, no, pero es que no vamos a tener DevOps. Pues quedado, no, pero venga, yo si voy a hacer microservicios, voy a tener más de 100 microservicios, entonces voy a tener al mancito de operaciones instalando eso a pie. Uy, no, esa es una restricción. Si vos tenés microservicios, sí o sí debes tener DevOps, porque si no, no haces nada por la cantidad de servicios que desplegar. Entonces, queda uno, bueno, si hubiera sido chévere que lo hubieras dicho desde el inicio, ¿no? Que le tocaba a uno devolverse y luego decir, justificar el por qué no tener DevOps daña la arquitectura que se había definido. Vuelve y vuelve a la arriba. El management entonces es el seguimiento al equipo, cómo van, qué problemas tienen, revisar sonar, revisar los issues. Hay una herramienta que la vine a conocer ahorita con mi proyecto que se llama Veraco, que lo que hace es análisis de seguridad, todo lo que son las reglas OWASP, analiza todo eso. Y entonces queda uno, listo, tengo un pocotón de issues de sonar, issues de Veraco, issues de seguridad porque hacen escaneo de por los aplicativos a correr, implementan un pocotón de sniffers y empiezan a ver que las cookies vayan seguras, que los protocolos vayan seguros, todo ese tipo de cosas y sacan los hallazgos. Entonces le llega a uno otros hallazgos a la mitad del proyecto. Y eso suma la hallazgos funcionales. Entonces le toca a uno, bueno, ¿cómo vamos a empezar? Prioritarios, de bajo nivel, empieza uno a dar las categorías, gestionar todo ese tipo de cosas. Que el cliente quiere funcionalmente una historia para allá, pero esa historia para allá requiere cambiar medio sistema. Entonces, ¿cómo gestiono? Le toca a uno partir el problema, empezar a partirlo en pedacitos, en bloques más chiquitos, negociar con los funcionales y con el cliente, que ya no es un tema que la historia funcionalmente puede ser poesía, pero toca partirla como en historias técnicas y bueno, comprar tiempo. Son puros temas de gestión como tal. Entonces, con este repaso que ya se acaba el tiempo, ya se acabó. Preguntas, dudas por allá. Vos que te acabaste de graduar, entonces que pensando en todo esto. Ustedes no sé si se han graduado ya o qué. Una duda. Digamos, tengo la arquitectura y cuándo sería el momento preciso para comenzar el desarrollo. Porque digamos, tendría que esperar a que esté toda la arquitectura, empezar o algo, empezar los ciclos y la arquitectura también. Depende de tu proyecto.
Si es proyecto tradicional, en donde se supone que todos los requerimientos ya están escritos, estables, entonces a usted queda fácil hacer la arquitectura de todo, porque tenés todos los requerimientos. Entonces presentados, ustedes están con tu equipo, buena, echan cabeza, escriben el documento y entregan. ¿Cuándo se arranca el desarrollo? Con ese documento de arquitectura firmado. En ese mundo es así, completamente cascado. Ojo los supuestos, se supone que los requerimientos son estables. Eso nunca pasa. Ahí es donde pasamos al mundo ágil. En el mundo ágil, el agilismo aplica con requerimientos no estables. Entonces, ahí es muy difícil. Porque algo que no me gusta a mí de la arquitectura de microservicios es que como es tan compleja y altamente distribuida, existe una alta probabilidad que llegue un requerimiento y me tumbe cómo partir los servicios. Puedo tener errores para hacer la separación de los dominios, pero llega un requerimiento que me dice, pues este dominio toca seguirlo partiendo, o este dominio y este otro ahora son el mismo. El refactor. Entonces ahí es donde viene ustedes como desarrolladores, ¿qué les parece la palabra refactorización? ¿Se sienten cómodos con ella? No. ¿Por qué? No, especialmente cuando el código es de otra persona. Ah, no, a mí me encanta, porque mando paso para la porra y lo hago a mi manera. Ah, bueno, A mí me encanta eso. O sea, a mí refactorizar sería una código, buena noticia. código de porque otro el hermano, cliente- lo mejor. Digo, hermano, esa vaina no funciona. Lo típico que uno dice, el código del otro no funciona, el mío es el mejor. Entonces, para mí mejor. Pero ustedes, ¿qué piensan de la palabra refactorización? Hicieron 15 servicios. Llego en 2 sprints y le digo, venga, esos 15 servicios ahora hay que hacerlos en 5. Refactorización del código de uno. Exacto, entonces, ¿qué piensan ahí? ¿Cómo les parece la palabra refactorización? Pero hablen, están callados. Me parece que en los casos que pues es una buena oportunidad para por fin mejorar muchas cosas que no hay que sigue Sí. como haciendo, continuando con la mala práctica porque ya está haciendo una oportunidad, pero también es bien complicado después probar, después se revienta todo. ¿No han dicho nada? Y es responsabilidad de uno. ¿Qué opinan? A veces refactor implica que no es un cambio completo, sino que vas a meter como remiendos al código. Vas a hacer un pequeño cambio o simplemente vas a ajustar o problemas de tiempo. Entonces el código queda peor de lo que antes estaba. Listo. Ahí es importante que como desarrolladores desde ya tengan la visión que tiene ella de refactor. El refactor es el momento para dejar el sistema lo más bonito posible. No va a quedar perfecto en el primer refactor, hay que seguirlo haciendo, pero tiene que hacerse. Dos, uno sabe cuando un sistema está bien diseñado con la facilidad del refactor. Si al hacer un refactor sale breve, el sistema está muy bien diseñado. Si salen 20 errores más. Pero si hacer el refactor es un complique por el acoplamiento de las clases y eso, y no estoy hablando del comportamiento interno de los métodos, sino cómo las clases quedaron acopladas y todo, el diseño quedó mal hecho. Por muy DDD que usen, por muy capas que usen, si al momento de hacer el refactor sienten que eso quedó, o sea, es imposible, el diseño quedó mal hecho. Entonces el refactor en cierta manera es un indicador de la calidad de tu código. Es un indicador. Entonces, mentalícense que el refactor hay que hacerlo, es considerado una buena práctica, de hecho Manfred Fowler va a sacar la segunda versión de su libro y es un deber, así como se considera que todo desarrollador debe saber que todo desarrollador independientemente de su frente debe saber, qué sé yo, Solid. HTML, CSS, lo básico, que todo desarrollador debe saber usar, qué sé yo, herramientas mínimas, todo desarrollador debe saber hacer refactor. Y también uno como jefe, líder o lo que se empieza a medir la capacidad del desarrollador es, si este man le queda grande hacer un refactor y este man el mismo refactor le pasa más fácil y son del mismo rango, en realidad no, este es senior y este es junior, independientemente que ganen la misma plata o tengan en el papel el mismo rango, este es senior y este es junior. Claro. ¿Por qué? Porque es capaz de ver el código de forma abstracta y saber cómo lo puede organizar. El que le queda grande y todavía le falta experiencia. Entonces el refactor es necesario, es harto, sí, es importante y es importante que lo aprendan ahorita porque cuando lleguen arquitectos, el refactor para la gente de La Plata dice, pero eso es reproceso y el reproceso es plata y de hecho lo es. Si yo ya pagué, qué sé yo, 10 millones de pesos por una funcionalidad y llegas a los 2 sprints a decirme, ¿se acuerda los 10 millones que usted ya nos pagó? Sí, ahora nos tiene que pagar otros 15 millones porque toca rehacer la funcionalidad nuevamente. Ese argumento es difícil.
Y eso no lo dan los desarrolladores, lo damos los arquitectos, los Scrum Master. Entonces ahí depende uno como arquitecto, uno se supone que no la debe entender. Ojalá el Scrum Master la entienda, si no le toca primero, a ver papito, venga le explico. Listo, educar al Scrum Master. ¿Para qué? Para que cuando en el Scrum Master uno va donde el cliente, se pueda vender más. Pero si el cliente es un man de los clásicos cerrados que quiso usar agilismo por moda, pero a la larga saca este tipo de argumentos, ahí es cuando termino y el cliente termina ganando la discusión, es donde uno se da cuenta en código porque el código está como está, porque como nunca hubo tiempo para refactorizar, le toca hacer la estrategia que vos decís, sigamos con el nivel que ya viene, porque eso ya está así. Es preferible seguir con una mala práctica estandarizada que tener código bueno y código malo, sobre todo en los monolitos. En los monolitos es mejor tener el mismo mierdero en todo lado, pero que sea consistente, o tener zonas perfectas y zonas tan, porque después no queda bien y esto cómo debe ser, sobre todo el que venga después. Llega un ingeniero nuevo, junior o senior, el que sea, se sienta en el código y empieza a ver, estas clases tienen la misma estructura, estas no. Por ejemplo, en código React, yo puedo crear componentes React ya sea como clases o como el React. No sé qué. Listo, puedo hacerlo por las dos formas. Y ya hay una tercera que es por los hooks, completamente funcional. Si yo tengo eso en las tres formas, me importa 5 que React sea la mejor tecnología del mundo. El código está una cochinada. Claro, güey. Porque tengo tres formas diferentes. Entonces, si el código nació en una época y lo hicieron por clases, siga con clases. Ya, tocó. Ah, que es mejor por los hooks y eso. Ah, listo. Venda la idea del refactor para volver a rehacer los componentes. Ahí sí también es refactor, porque es cambiar de paradigma, literalmente, pasar de objetos a funcional. Ahí sí es casi real. Entonces en mi opinión es mejor seguir una práctica mala, pero que sea estandarizada, a tener parches. Ahí sí es cierto, tener parches, cosas raras, no vale la pena. Quedó grabado lo que dijo entonces. Sí, no, compártalo. De hecho yo lo hago así, yo empiezo a ver algo, listo, personalmente no estoy de acuerdo, pero si el equipo lo entiende así, listo. Que llegue uno y lo considera una mala práctica, quizás, pero también es un tema de opinión. Pero el tema es, venga, está homogenizado, todo el mundo lo entiende bien, perfecto. El problema está cuando empiezas a ver componentes que tienen como estructuras diferentes, clases que tienen estructuras diferentes, etc. Entonces, y ahí es donde viene la importancia de charlarse como ingenieros. ¿Qué es mejor? ¿La estructura clásica de discusión clásica de desarrollador front? ¿Qué es mejor? ¿La estructura tipo Angular? ¿O a mi gusto en React? ¿Es una discusión clásica o no? Y se pueden agarrar todo el tiempo que quieran. Exacto. Y no van a ganar. A mí me gusta la de Angular. Entonces yo podría React y la trataría de volver a la Angular. Pero la de Angular no me gusta tampoco por un tema, y es que la de Angular está demasiado está pensada para los componentes visuales. Por eso tengo cada carpetita como una cosa diferente. Si vos usas Angular, vos estás haciendo un aplicativo ¿de qué forma? SPA. Los aplicativos SPA por definición no son paginitas web. Una paginita web para mí, ¿qué es? Inicio, productos, servicios, contácteme, un chatcito por acá que puede salir como hola, ¿qué necesita? Que no sirve para nada normalmente. Ya, eso es una paginita web. Una paginita de ese estilo yo no la haría con Angular. Es una paginita. No, eso es Ya. Ahora, yo uso Deezer, entonces un aplicativo web como Deezer. Eso ya no es una paginita web, eso es un aplicativo. Tengo el componente aquí con mi listado de los playlists, tengo aquí el cosito para darle play, pausar los componentes de ejecutar el aplicativo, el listado, eso ya es un aplicativo web. Tengo estado, tengo un montón de cosas. Entonces, ¿ustedes qué están desarrollando ahora? ¿Paginitas o aplicativos? Depende de su proyecto. Depende del proyecto. Si hacen aplicativos, pues uno puede dentro del mundo web hacer diseño tipo DDD o por capas. Porque tengo que quedarme con un diseño basado en componentes visuales, que es la de Angular. Entonces, Angular nació pensado en componentes visuales, pero si yo quiero meterle componentes, algo de o por capas, porque estoy viendo que mi aplicativo es un aplicativo, no una paginita, entonces ya tengo un problema. Me toca crear una carpeta por allá suelta, sola, fuera del contexto de Angular, que se llamará, qué sé yo, services, así es como la llaman, y empiecen a tirar todo. Es como vos veas. Los PHPeros, esta vaina del Laravel. Laravel está basado completamente en el patrón MVC. Y el MVC está pensado para hacer paginitas. Inicio, productos, servicios, contácteme y el chat tonto. Para eso está hecho Laravel. A paginitas grandes, el código se te empieza a masificar demasiado. Ahí ya empiezas a necesitar temas de componentes para poder utilizar muchísimo más. Entonces ven, uno puede aplicar eso netamente pensando en temas de front.
¿Cuántos han llegado al nivel de análisis de eso? ¿Ya todos saben lo que es PWA? Temas de front. PWA, ¿no? Sí, listo. PWA es, tengo un JavaScript que se ejecuta en un contexto diferente, en el navegador, un contexto diferente al resto de los JavaScripts. JavaScript normalito con Service Worker no se comunican directamente, tiene que pasar por un tema de eventos que eso internamente es una Cora, patrón de diseño. El PWA puede acceder a un caché propio que tiene más espacio de almacenamiento que los demás, que los otros JavaScript no pueden acceder. Es un caché solo para el Service Worker. Con Service Worker puedo acceder si es en el celular, a la cámara, puedo acceder al GPS, puedo acceder al listado de contactos, puedo acceder al file system. En computador como tal no sé hasta dónde llegue, creo que también. Eso que nos está dando la posibilidad. Ya el tema de hacer paginitas ya no va a ser con PWA, yo ya hago aplicativos de escritorio que se ejecutan en un navegador. Pero es un aplicativo de escritorio. Se fue la red y programaste tu PWA o tu Service Worker, acorde, tu aplicativo sigue siendo operativo. Entonces puedes guardar toda la información localmente y mágicamente se sincroniza después. Esa mezcla la tienen que programar, ¿no? Pues ya es patrones de diseño. Entonces miren que en el mundo front, cada vez los desarrolladores front, ¿cuáles son front acá? Levanten la mano los front. Entonces cada vez el desarrollo front está dejando de ser front tradicional, de hacer las paginitas y es hacer aplicativos como tal. Entonces ya pueden aplicar dentro de su aplicativo, hacer DDD, capas, mezclas, si les queda bien, si no les quedará feo. Tienen acceso a la máquina, literalmente. Entonces hacer un aplicativo por PWA y hacer un aplicativo clásico en .NET, local escritorio, no hay mucha diferencia. Entonces ya empiezan a meterse ahí. Tradicionalmente, ¿quiénes fueron los front? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Sin herir susceptibilidades, pero yo nunca he conocido el primer arquitecto que haya venido de front. No lo conozco. Los que lo son ahora es porque se fueron por el camino largo yéndose por móviles. Porque por móviles tenés sí o sí que conocer mucho más del dispositivo, conocer mucho más del backend. Pero cuando sos el modelo que tenemos acá, que desarrollador front hace la paginita y back hace todo lo demás, pues marica, toda la parte de arquitectura fuerte, todo el dibujo que les acabo de decir, ¿dónde viene una pantalla ahí? Todo eso es back. Pero con lo que estoy diciendo de PWA, el navegador se convierte en una caja más, un componente más de sincronización. Entonces ya deciden ustedes qué quieren seguir siendo, desarrolladores clásicos web, o aprenden PWA bien, aprenden Web Components, que es lo nuevo, y empiezan a tratar las páginas web como aplicativos móviles, que es como aplicativos como tal, que es básicamente la tendencia moderna. Haga aplicativos PWA, SPA, haga en React, en Vue.js, en React, ya lo dije, en Angular, en el que sea, pero hágalo. Entonces, ¿cuántos que saben usar ya PWA? Vos. ¿Quién más? ¿Nadie más? Pregunta, ¿vos lo sabes usar amarrado a Angular, amarrado a React o por sí solo? Esa es la práctica. ¿Cuántos de ustedes aprenden cosas amarrado al framework que usan? Usted se mete a Plaxi, usa aplicaciones PWA con React. Entonces el junior que llega a aprender eso, aprende a hacer eso con React. Lo pasas a Angular, genial. Entonces está el otro curso, PWA con Angular. El mismo error. Aprendan las bases, JavaScript. Los Web Components es básicamente componentes reutilizables, creo que visuales principalmente, con exacto, JavaScript nativo y HTML. No tenés que usar esta vaina de Kendo UI, Yahoo Widgets, nada de esos componentes que están acoplados. ¿Por qué? Te descargas Kendo UI. ¿Qué acoplamiento tenés? Primero, a la versión del jQuery que estás usando. Segundo, a la versión o al framework de CSS que estés usando. Entonces, si tu aplicativo es Flexbox y tu cosito de componentes es Bootstrap, ya de entrada tenés un choque, te toca analizar. Pero si vos tenés componentes nativos, pues nativos a la web, es JavaScript, esa vaina se va a incorporar con lo que sea. Hay componentes visuales que están basados en Angular y tu aplicativo es React, listo. No, en teoría va a ser posible, pero vaya, hágale. Se van a gastar su tiempo o lo compraron. Entonces el desarrollo web avanzaba. Entonces ahí tienen. El mundo web es equivalente ya al mundo back, casi. Por el tema de PWA. Antes, paginita. Ya con PWA, ya literalmente el computador, el navegador accede. Ya la tendencia ahora no es hacer casi aplicativos móviles, es hacer páginas PWA para acceder al celular, los instalo
Y ya si hay negocio, ahí sí, o hay funcionalidades que requieran como poder de máquina, ahí se hace más el aplicativo móvil. Pero ahí sí, un aplicativo de pedidos, lo hago por PWA. Son pedidos. Un aplicativo de inventarios, PWA. Ya. Ah, que necesito un aplicativo para subir fotos, que no sé qué, ta. Ahí lo único que hay es fotos. Y si hiciste el mismo curso que yo, se puede hacer por PWA. Listo. Cuando uno necesita ya cosas verdaderas de la máquina, quizás temas de seguridad, estás Animaciones. haciendo un videojuego, animaciones, claro, porque necesitas acceder al motor gráfico del celular. Videojuego. Entonces, ahí ya se necesita eso, pero el 80% de los aplicativos son bobadas. Ah, que el aplicativo de Cine Colombia para hacer reservas es una bobada, se puede rehacer en PWA. Y el mantenimiento es mejor porque puede ser la misma página de computador en el celular. ¿Y cómo se logra? Con Responsive. Y ya eso se lo saben hacer, ¿no? O también cuando necesita acceder, digamos, a servicios específicos del sistema. Por ejemplo, Apple Pay. Sí. Algo así. También hay cosas que el PWA no permite. Exacto. Como tal, llega hasta Por cierto sus punto. sandbox, ajá. Entonces, a partir de ahí empiezas a mirar, bueno, listo. Ahí viene ya el tema de análisis de los requerimientos para saber qué tecnología usar. Pero si es una página boba, tecnología PWA. A medida que va avanzando y se puede seguir tomando decisiones, no, ya llegó el momento en que tocó hacer el aplicativo móvil. Pero ya. ¿Qué otra cosa? ¿Ya más preguntas? Por allá, ¿no? Yo iba a apuntar algo. Uno de los atributos no puede ser la consistencia, ¿es? ¿Consistencia en dónde? Los datos. ¿Sí? Si es tu decisión, sí. Si el cliente lo quiere así, sí. Con consistencia ya dejaste por fuera casi todas las bases de datos NoSQL. De entrada. Entonces, si usted es amante de Mongo y le llega el cliente con el tema de consistencia, hermano, olvídese de Mongo. O se inventa una forma de volver Mongo algo consistente. Así como volvimos nuestra base de datos Oracle eventualmente consistente, pues en teoría deberá haber una forma, algún patrón de diseño que me permita, o de arquitectura que me permita volver bases de datos